Como siempre, no es el momento de hablar de futuro, pero es que últimamente estamos familiarizándonos con actitudes de desidia que nos llevan a la amnesia de pensamiento crítico, actitudes con las que no se busca una solución y así el desarraigo de la cultura puede convertirse en un final de trayecto. No es que sea necesario inmolarse ni ponerse al frente de ninguna manifestación, pero simplemente viendo la realidad de nuestras artes escénicas en cualquier rincón de nuestra desatendida provincia, convendréis conmigo que este pasotismo nos lleva a la más grandiosa inoperancia. Se ha roto el equilibrio que permitía que los teatros públicos ofreciesen un alto porcentaje de su actividad a compañías no institucionales con producciones de pequeño y mediano formato y nos han dejado a muchos con el culo al aire, perdón por la expresión. No es de recibo que a unos pocos se les siga premiando con el sistema protegido de pago de caché y a otros, el tejido vocacional, solamente se le ampare con los ingresos de taquilla. Y pese a nuestras peticiones y cabreos, no se toman soluciones por los politiquillos de la cosa cultural made in Jaén. Y mientras digo esto, yo me pregunto, ¿es el Jaén Escena una solución o un parche para tapar las vergüenzas de una clase política que nunca ha creído en nosotros? Esta situación, que la política de hechos consumados que nos gobierna por estos lares desde hace 46 años ya, ni Franco, oiga, va haciendo normal. De lo que no se habla no existe o es contrario a norma. Está provocando efectos muy perniciosos en el público que contempla estos productos. Veréis, por un lado, se tiende a la banalidad, espectáculos que no compliquen la vida a los programadores que se atreven a llevar teatro a sus pueblos. Sin ir más lejos, hace un par de semanas, en el paseo de mi pueblo, Torreperogil, pude sufrir una de estas ofertas teatrales de verano en la que sus protagonistas, una compañía de esas profesional, porque paga impuestos, que se vende con un objetivo de ofrecer experiencias de teatro de alta calidad. Y se quedan tan bonitos, cuando luego la realidad no es más que una sucesión de movimientos escénicos de sus actores con un mensaje tan embadurnado de ñoñería que yo al menos no pude resistirla. En fin. Y por otro, la existencia de festivales de verano que se disfrazan también con un espíritu especial y que se hacen con la colaboración casi total de las instituciones, añadiendo la cita teatral como parte de su oferta turística, un mal menor. Pues bien, sea todo eso bienvenido, pero me gustaría que se hiciera dentro de un proyecto más amplio, que no sea todo tan efímero, tan desmadejado y sin muchos criterios más allá de lo cuantificable. Que hay ayuntamientos que ofertan la totalidad de sus fiestas y meten lo más barato, sin escrúpulos. En muchos lugares de nuestra geografía provincial se rellena literalmente una plantilla de Excel y pa'lante. Sería bueno, pienso yo, que cada cual según sus posibilidades reales se marque bien el terreno de juego y con un reglamento cultural común. Porfa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tras un verano que nos ha devastado media España por culpa del negacionismo del cambio climático y de los hijos de Caín que incendian nuestros montes, volvemos a ofreceros un especial teatrería de verano para compartir con quienes tenéis la santa costumbre de sintonizarnos en vuestra televisión más cercana, 9 La Loma, algunas citas teatrales en las que estuvimos con nuestra cámara. Espero que sea de vuestro agrado. Ahí va.
génesis del Anus en el que Ceres, nuestra diosa contenta, ha hecho brotar preciosas flores. En el Imperio Romano se celebran las nudiflorales, fiestas en las que se realizaban juegos y bailes. Las herejes de teatro llegaban a las ciudades y la gente enflorecía para asistir a los diferentes divertimentos. Les cuento esto porque hace años, muchos años, que cada vez las ludi son menos ludi, son menos ludi. Que cada vez las ludi son menos ludi, son menos ludi. Y el año pasado lo único que trajeron fueron 2 caballos que tosían y tosían, y uno de ellos murió de un infarto. Nada se ha dicho al respecto de traer nada este año. Año 311 ya, y sumidos en una penosa modernidad, por la que creo que seré yo el único pasatiempo que tendrán este año aquí, en este lugar. Pero, por favor, no me tiren piedras como el año pasado, ¿vale? Que todavía tengo un oído que no escucha y un ojo tocado. ¡Ay! Vale. Yo creo que será suficiente. Desde aquí, mi voz bañará los oídos de mi público. A ver, yo. A ver qué pasa. Oye, ni tan mal, ¿no? Pero, ¿y por dónde subir al telón? No hay hueco para esconderlo. Y no hay foso mejor que tal. Pero cuando hemos tirado nosotros orquesta, flaca. Es para los bailarines. ¿Y quién va a bailar? ¡Esta! Si todo el arte tiene sí. A ver, alguien tiene que ir ya a la taberna. Oh. Podemos empezar por la plaza principal. ¿Sabemos dónde está el foro? Pues no, pero ya tendremos tiempo de buscar. Y una terna. Yo necesito una Wicca, Dominus, por favor. Pero no he visto que van a estar cerradas ya. ¿Se puede saber por qué no quieres venir a la taberna, Porque te conozco. Bueno, tampoco se va a poder gastar mucho, ¿eh? A ver, ¿cuánto hay? Pues, algunos denarios y medio sólido. No sé lo que se echarán por aquí. ¿Y un trozo de pan duro que dices tú que valdrá? Yo qué sé, si no hemos estado aquí en nuestra vida, Pánfila. Ad morum. Ad morum. Bueno, toma. ¿Pero habéis visto los leones que tienen en la entrada? En esta ciudad se maneja pasta. Pues surge en el año 2020, justo en la pandemia, y bueno, nosotros ya llevábamos muchos años trabajando juntos y la verdad es que teníamos ganas de hacer un proyecto más personal, más estable y empezamos a trabajar, la verdad es que mucho y nos encantó el inicio, aunque fue muy difícil porque eran años complicados con la pandemia y demás. Pero surgió de una manera muy espontánea y bueno, desde entonces seguimos, la verdad. Sí, además la idea de convertirnos en la Irremediable Compañía era fundamentalmente por poder dedicar todo el tiempo de nuestras vidas realmente, tomárnoslo como un camino vital en realidad, sí, y dejar de lado otras cosas, lanzarnos con nuestra pequeña barquita a ese mar de la cultura y de esa forma tratar de vivir del teatro, pero llevando el teatro a todos los lugares posibles, que de hecho hemos encontrado muchísimo espacio relacionado con la arqueología y con museos y en espacios, en entornos culturales distintos, y creo que eso ha sido lo que ha sido nuestro principal impulso. Sí. La Irremediable Compañía, pues hemos venido a hacer teatro directamente y no sé si somos más necesarios que otras compañías o menos necesarios. Pero es verdad que nosotros hemos tenido una suerte muy especial porque hemos trabajado, seguimos trabajando y estoy segura de que seguiremos trabajando con muchos museos de la provincia y a través de la historia es nuestro hilo conductor a la hora de trabajar. Entonces
cierto es que nos da la posibilidad de estar hoy aquí pues vestidos de romanos contando la historia romana de este lugar y de otros lugares. Y eso yo creo que es especial, ¿no? Porque es una compañía que quizás sin querer o de manera más tangencial, se ha ido especializando en este tipo de montajes y en montajes que cuentan la historia más lejana y más fundadora de las ciudades o de la provincia de Jaén. Y eso pues es a lo que nos estamos dedicando últimamente. Por suerte o por desgracia, nosotros incluso en Linares pusimos en marcha durante 18, 19, 17, 4 ediciones, un festival de arte escénica que se llamó Crearte y era un esfuerzo desde los artistas para la ciudad, buscando más que una simbiosis, sinergia entre artistas de distinto tipo, multidisciplinar. Y aquello funciona muy bien. Lo que sucede es que, claro, no solo desde los artistas es la responsabilidad de que se mueva la cultura principalmente, evidentemente, es la responsabilidad de los artistas, pero no solamente eso. Yo, por ejemplo, cualquiera monta un bar y llega X marca de cerveza y te pone la terraza, la silla, las mesas, el grifo, esto y lo otro. Alguien monta una compañía teatral y está en la nada por completo. Entonces, ese punto de partida siempre es complicado y cada producción depende íntegramente de lo que tú consigas y es muy difícil. Es cierto que también nosotros tenemos suerte de que, al igual que trabajamos de forma pues, para espacios privados, también trabajamos para espacios públicos y tenemos la suerte de que hay determinados organismos que cuentan con nosotros de manera más o menos periódica y es cierto que hay mucha más atención desde esos lugares que son culturales pero no son puramente teatrales o no son puramente una concejalía de cultura, sino otro espacio como lo que hablábamos, ¿no? Esos espacios turísticos como pueden ser museos, como pueden ser yacimientos arqueológicos, como pueden ser, yo qué sé, tantísimas cosas que podemos teatralizar, porque siempre hay una historia detrás que contar. En la provincia hay muchísimas cosas, muchísimo valor monumental, patrimonial, y a la que se le puede sacar muchísimo partido, porque a la gente le encanta la historia, le encanta descubrir la historia a través del teatro, porque es una forma muy divertida, muy cercana a la gente y eso pues a nosotros nos da una ventaja. Y además es cierto que ¿cuántos castillos? Creo que la provincia de Jaén es la provincia con más castillos del mundo, o bueno, de Europa. Y al final se trata de eso, se trata de encontrar el hueco y si no existe algo, pues tratar de experimentar con ello, ¿no? Y elegimos contar una historia de cuál sería el contexto más difícil para alguien que se dedicase al teatro, en qué momento, en qué posición, y que se pareciese al de ahora, ¿no? Y encontramos muchas similitudes con esos últimos estertores del teatro romano justo antes de la entrada del cristianismo en el Imperio Romano. Y ese contexto tan interesante pues que ya estaba... De cambio, sobre todo de decadencia, ya era muy utilizado por las gentes poderosas, una forma de autobombo, ¿no? Sí, Histriones cuenta un poco la historia de 6 histriones, que en realidad no son histriones, son cristianos fugados haciéndose pasar por histriones y que se encuentran en la miseria más absoluta, aparte de que son personas que están perseguidas por un imperio, pues son esclavos que se han fugado y no tienen nada en la vida. Entonces sí que conseguimos, porque claro, esos histriones trabajan la comedia clásica de Roma y cogemos fragmentitos de Terencio, que es el escritor más célebre de Roma, y esos histriones son con lo que trabajan, pero llegan a Admorum hoy para intentar encontrar un mecenas que los financie para hacer un espectáculo. Pero no, si tenemos proyectos que son más o menos estables, tenemos un curso de interpretación, por ejemplo, que se hace de manera anual, desde septiembre a junio. Y pues muchos proyectos que ahora mismo hemos acabado de estrenar y que van a estar girando durante un buen tiempo, como es el de Doca, que es de Pedro Guido. Y ya pues proyectos que empezarán en septiembre a asomar y a dar la luz y que esperemos que sea un año fructífero como el año pasado, que fue un año muy bonito. Y nada, pues en eso estamos. Bueno, y ahora estoy con Pedro Guido, que es componente de una de las compañías que ha actuado y impulsó junto con el ayuntamiento de lo que ha sido este festival de teatro de verano en Navas. Pedro, ¿cómo ha resultado la experiencia? La verdad que estamos muy contentos por la acogida, la gente ha venido todas las noches a llenar esto con muchísimas ganas
y el ayuntamiento que ha puesto todas las facilidades para que así sea. Así que estamos muy felices. Encima teníamos como un reto, que es que el viernes hacíamos un estreno aquí, no sabíamos cómo iba a funcionar y se llenó, funcionó súper bien, la verdad. Y ayer con Loca era una obra más esperada porque ya se había presentado el libro aquí en Nava y había funcionado muy bien, la gente se había leído el libro y estaban con ganas de ver lo que habíamos montado. Citas como esta del Festival de Verano de Nava, ¿tú crees que son necesarias en una provincia que tiene 97 municipios y el teatro, pues después de casi 50 años de democracia, yo creo que no llega ni al 60% de esos pueblos? Son necesarias y uno de los motivos por los que yo hago teatro. Yo siempre dije que hacía el teatro para acercarlo a los pueblos donde no llegan grandes compañías, incluso a pueblos donde no hay ni teatro. Aquí no hay teatro. Y qué bien y qué agradecido el pueblo cuando le trae una obra que has trabajado, que tiene calidad, porque la gente lo agradece mucho. No tienen que desplazarse, no sé, si quieren ver algo bueno a Madrid, a Granada o a Barcelona. Entonces sí, claro que es necesario que la cultura se mueva y se mueva a los pueblos. Y la gente tiene hambre de teatro. Nosotros siempre que hacemos algo aquí, como en Santillán del Puerto que está al lado, o Arquillos, que es otro pueblo que está al otro lado, siempre funciona bien y es por eso, porque la gente no tiene esa oportunidad durante todo el año de ver teatro. Con una trayectoria, pues yo diría que completa en cine, teatro y televisión, Paca López es linarense y regresa a su ciudad natal pues para divertirse y hacernos divertir desde otra mirada la arte escénica en este punto de esta santa tierra que es Jaén. Le doy la bienvenida a Paca a nuestro programa. Paca, bienvenida a la teatrería de Nueve la Loma. Muchísimas gracias, Vicente, por haberte además trasladado hasta aquí, hasta Linares. Y yo estoy encantada de estar con vosotros, claro que sí. Pues nada, antes de nada, pues yo siempre empiezo, a ti lógicamente, pues te hemos seguido, sabemos de tu trayectoria, pero habrá gente que no conozca a Paca López. ¿Quién es Paca López? ¿Y de dónde viene Paca López? Pues mira, Paca López es una mujer de 56 años ya, que nació aquí en Linares y que desde muy pequeña siempre ha tenido claro que quería ser actriz. Desde muy pequeña. Ya con 14 años le dije a mi madre que si podía irme a la Escuela de Arte Dramático de Córdoba a estudiar, porque conocía a un amigo que estaba allí. Pero claro, era menor de edad y en cuanto yo pude, me fui allí, me pagué mi estudio. Estuve 2 años en Córdoba, luego me fui a Madrid, de Madrid me fui a Londres, de Londres volví a Madrid, bueno. Y esa es Paca López, una actriz. Fíjate, mi madre me decía artista, mi hija la artista. Cuando le decían, ¿y tu hija? Mi hija la artista. Y me gusta mucho porque en realidad yo me siento eso, artista. Me gusta mucho dirigir, aparte doy clases, me gusta crear. Entonces, yo si me tuviera que definir, me cuesta mucho, pero yo siempre digo, una mujer que necesita vivir la vida creando. Me encanta crear. Además que eso es lo importante, decías que, claro, con 15 años, con 14 años, sientes el gusanillo, pero es que ese gusanillo es como siempre se ha dicho, que es un veneno que nos inoculan de alguna forma, no sé si mentalmente o físicamente, pero ahí queda y ahí está. Bueno, Paca, ¿y hacia dónde va Paca López? Bueno, pues ahora mismo yo donde quiero ir es a muchos sitios. Yo quiero llegar a muchos sitios, sobre todo con mi espectáculo que tengo ahora, que estreno, bueno, luego ya lo comentaremos. Yo quiero llegar a muchos sitios, quiero llegar a la gente, porque siempre lo digo, este oficio, como a mí me gusta llamarlo, porque es un oficio, somos artesanos. Efectivamente. Sin el público no somos nadie. Entonces, a mí, ¿dónde me gustaría ir? Pues a muchos sitios donde pueda expresarme, donde me pueda expresar mi arte con libertad, que creo que es en la mayoría de los sitios, afortunadamente, en el 99% de los sitios. Y bueno, pues eso, llegar a muchos corazones, llegar a mucha gente con mi historia, contando lo que llevo dentro, que es mucho. Yo siempre he sentido que tenía mucho dentro que expresar y en mi vida personal me pasa igual, soy así. Además que el teatro siempre se ha dicho es una de las herramientas
para cambiar el mundo, para cambiar las cosas, pero es que yo diría que es la herramienta en sí. La herramienta. De hecho, hoy por hoy, yo empecé a dar clases hace muchos años en Madrid, en escuelas de futuros actores y actrices, porque eran escuelas profesionales donde venía mucha gente joven para formarse. Sin embargo, ahora llevo mucho tiempo dando clase a gente que no se quiere dedicar profesionalmente y que lo hacen de manera más personal, ¿no? Entonces, por lo que has dicho, ¿no? A mí me gusta llamarlo de teatro social, que lleva muchísimos años, hay muchos grandes maestros que empezaron a hacerlo, y es una manera de transformar la vida de la gente. Efectivamente. Y a mí hay alumnas a lo largo de mi carrera que me han dicho, me ha cambiado la vida, y eso me parece increíble, a mejor, por supuesto. Y entonces, si podemos con las herramientas del teatro hacer un poquito mejor la vida de la gente, bienvenido sea. Porque hay que decir también que la enseñanza, la docencia, es otra de las facetas de esta mujer que tengo aquí a mi lado. En ese sentido, Paca, desde que llegaste o desde que volviste a Linares, has impartido cursos con mujeres y hombres y jóvenes que no han tenido o no tienen nada que ver con el teatro. ¿Cómo ha sido la experiencia? La primera vez que empecé a dar clase para gente en general fue en Sevilla, hace 15 años que estuve allí viviendo. Y se apuntaron muchas mujeres, pues gente con problemáticas personales, y vi que el resultado era fantástico. Entonces, fíjate que hoy por hoy me gusta más trabajar con gente que no ha hecho nunca nada, a futuros actores, que bueno, para eso ya hay mucha gente, pero a mí me gusta mucho y la experiencia ha sido muy positiva. Me siento mejor conmigo misma. Bueno, es maravilloso el cambio. Y luego tengo mucha gente también que le encanta subirse al escenario y que le ha picado también el gusanillo. Y ya me están diciendo que qué vamos a hacer este año. Entonces, y además en Liceo Medea, de las 6, solamente 2 se habían subido previamente a un escenario. 4 personas era la primera vez que se subían a un escenario y fue espectacular. Y a la gente le gustó muchísimo. Y ellas, sobre todo, tienen ya, como te digo, el gusanillo ya lo llevan dentro. Claro. Ya le ha picado el veneno. Sí, ya me están demandando que este año que vamos a montar. El teatro como inclusión es una de las circunstancias que yo creo que los grandes actores y actrices, como es el caso de Paca López, pues siempre lo tienen presente. Pero también en este tiempo que llevas en Linares has tenido tiempo, y valga la redundancia, para recibir un premio del Festival de Cine No Visto de Linares. Me dijeron que me lo habían otorgado y bueno, para mí fue un regalo, la verdad, porque además esto que dicen de nadie es profeta en su tierra y que muchas veces cuesta que en tu propia tierra, bueno, pues simplemente te vean. Porque yo ya no digo que te valoren, no, simplemente que te vean, que vean lo que haces. Entonces, que el Festival de Cine No Visto me diera este año, me otorgara el premio a mi carrera, pues me hizo muchísima ilusión. Fue un regalo, me emocioné muchísimo, la verdad que sí. Y yo invito a toda la gente que presente sus trabajos al festival, que llevan 10 años, que hacen un trabajo maravilloso y que están ahí los chavales pico pala, y que, hombre, que se les dé espacio y que se les dé cabida, claro, a festivales como este. Además viene gente de toda España y del extranjero, sí. Bueno, Paca, ya nos vamos a centrar, como decía Kerr, vamos a hablar de tu libro. En este caso, pues queremos hablar del próximo estreno que va a hacer en el Teatro Montemar de Baeza. Así que centrémonos en tu nuevo espectáculo, si te parece, si no seguimos hablando de otras cosas. Yo encantada. Pues dime, ¿cómo es la Rosita de Federico en la versión y en la mirada de Paca López? Pues mira, yo voy a empezar diciendo que soy una apasionada y una enamorada de Federico García Lorca. Es que hasta me emociono. Yo siempre digo que a trabajar con Lorca, con el texto de Lorca, ahí tienes el 50% ganado, porque es de una exquisitez, es tan maravilloso decir esas palabras que escribió. De hecho, yo le decía en la reseña, digo, Federico, conociste el universo de las mujeres como si una de nosotras fuera, porque es maravilloso. Entonces, para mí, hacer a Lorca siempre es un placer. Bueno, pues ya este año, por fin
porque es que ha sido esto un trabajo que llevo muchos años diciendo lo voy a hacer, por fin lo he hecho. Estoy completamente enamorada del personaje del ama. El ama es la mujer que crió a Rosita junto a sus tíos. Bueno, sabéis que en Doña Rosita hay muchas mujeres, o sea, muchos personajes. Y bueno, es una visión muy particular de cómo una persona cuenta lo que ha pasado en esa casa. He hecho esta versión, yo siempre pido eso, ¿no? Digo, con todo el respeto y mi admiración al gran poeta que fue Federico García Lorca. Un clásico como lo fue Aristófanes, como lo fue Sófocles. Pero yo creo que los clásicos, si vivieran hoy, estarían orgullosos de cómo su poesía se le va dando forma. Además, en este caso, el universo de Lorca. Fíjate que yo me planteé si Doña Rosita hoy en día tenía cabida, porque yo decía, bueno, vamos a ver, una mujer de 45 años que no se ha casado, ¿y qué? Si hoy en día está a la orden del día. Es lo mismo que como cuando hablabas de Medea. Hay muchas Medeas todavía aquí. Parece que no van a matar a su hijo. Pero hay muchas Medeas que todavía... Efectivamente. Entonces, claro, dice, en la sociedad de 1900... ¿Qué tiene que ver con la de ahora? Pero yo le he querido dar una vuelta a esa Rosita y no quedarme en que esa mujer se queda amargada. Entonces he querido darle, bueno, un aire porque hay una frase que dice, ¿acaso una mujer no puede respirar, no tiene derecho a respirar con libertad? Entonces digo, pues desde esa frase digo, venga, pues vamos, pues que Rosita reivindique ese lugar. Entonces, bueno, el texto es íntegro de Lorca, pero la puesta en escena es diferente, muy diferente, y ya te digo, bueno, dándole una pequeña vuelta a ese, sobre todo el tema de la mujer, porque yo siendo mujer, hay partes del texto que está diciendo y dice, yo no me veo diciendo ese texto. Entonces, hoy en día también yo creo que hay que acercar a los clásicos al público, y ya desde ahí, bueno, pues que se lean el clásico, que va a ser siempre infinitamente mejor que la versión que yo haga. Pero de alguna manera hay que acercarlo. Me ha preguntado gente, pues, ¿puede venir mi hija de 10 y de 9? Digo, por supuesto, si es que a Lorca hay que empezar desde pequeños, aunque nos parezca que no lo van a entender. Sí, pero es que siempre hay un punto. En Inglaterra ven Shakespeare los niños desde que son pequeños y recitan a Shakespeare, por favor. Yo siempre he dicho, nos arrebataron al hombre, pero nos dejaron su palabra. Totalmente. Y nos dejaron, pues... Bueno, Paca, en una provincia como la nuestra, que yo siempre lo he dicho, es muy dada al toreo, a sus creadores, ¿qué esperas como profesional del gremio de tu Rosita tras el estreno en Baeza? Pues mira, yo lo que quiero y me encantaría es que Rosita llegue a muchos lugares, a muchas plazas y a mucha gente. Además, esta es mi primera producción como compañía, donde yo no solo lo dirijo el espectáculo, lo interpreto, también lo produzco. Entonces, con todo lo que eso significa, ¿no? Y a mí me gustaría que todo este trabajo, todo este amor y todo este empeño que le pongo a mi profesión, que llegue a muchos lugares, a muchas plazas, a mucha gente. Porque si puedo hacer lo que tú decías al principio, ¿no? ¿Qué hacemos? Entretener a la gente, que lo pasen bien. Hasta ahora la gente que lo ha visto me ha dicho que ha pasado un rato maravilloso. Pues si podemos hacer hoy en día, conforme está el mundo, si podemos hacer que la gente durante una hora y pico esté feliz. Pero claro, los actores, los artistas, tenemos el raro vicio de comer, pagar alquiler, factura. Entonces, obviamente, esto se tiene que ver reflejado en un trabajo y ojalá que pueda vivir de mi trabajo. Que el teatro, señores, no es un divertimento. Es un divertimento, pero es cultura y es trabajo sobre todo. Y la cultura no se toca. Efectivamente. Paca, yo en algún sitio, no sé dónde, he leído que en una ocasión has dicho algo tiene el agua cuando la bendicen. Ah, ¿sí? Entonces, en ese sentido... Por Linares. Efectivamente, en ese sentido, ¿cómo ves el tejido de la arte escénica en esta santa provincia? Pues mira, yo todavía, yo llegué aquí hace 2 años y pico y todavía me queda mucho por descubrir de mi tierra. Lo que sí es verdad es que hay mucho talento en la provincia. Lo que necesitamos
y yo digo, hay gente joven y los que ya estamos a unos años de jubilarnos, que se nos apoya al 100%. Entonces, hay mucho talento, música, arte escénica, pero incluso en danza también, por supuesto. Audiovisual. Audiovisual, efectivamente. Lo que los artistas en general pedimos siempre eso, lo que tú acabas de decir, que no se confunda cultura con ocio. Que la cultura, el teatro, toda la arte escénica es cultura y hay que cuidarla. Y que lo único, fíjate, lo que pedimos es vivir de nuestra profesión. Entonces, que se cuide todo ese tejido, todo eso. Y tengo muchas ganas de dar el salto también a Jaén, porque es verdad que desde que estoy aquí no he dado todavía ese salto, pero lo que veo es que muchísima gente, pero en Baeza, en Úbeda, en los pueblecillos. Pueblos que tienen compañías muy interesantes, hombre, sí. Algunas son amateur, pero es lo que decimos. Y festivales de teatro. Y hay muchos foros donde hay mucha gente con ganas de hacer cosas. Entonces vamos a apoyar eso. Falta ese pequeño detalle, que los políticos de esta provincia, yo no me canso de repetirlo, siempre que hago entrevistas o siempre que hago una editorial para mi programa, se crean un poquito más que, como dice Paca, hay mucha valía, mucho arte en Jaén, pero hace falta más Jaén a escena y más circuitos para esa... Y que somos patrimonio del pueblo. Pues Paca, yo he llegado a este punto, te quiero dar las gracias por este tiempo que nos has permitido pues entender la mirada de Paca López con respecto al teatro, y eso que sea una trayectoria la que tengas en esta provincia, y hasta que te jubiles, todavía queda mucho tiempo, pues que sea una trayectoria, una travesía satisfactoria. Lo dicho, muchas gracias y pa'lante. Gracias. Y a vosotros os dejo con unos minutos de la versión de Doña Rosita la Soltera, interpretada y dirigida por Paca López. No me dejes no, tienes que olvidar, por favor, no recuerdes más de lo que pasó, lo que hice yo. Doña Rosita la Soltera, o la contemporaneidad de un mito. La Rosita que nos propone la enorme actriz que es Paca López Tinoco es una versión que desde una perspectiva de género rompe con lo que siempre se ha considerado como una tragedia para la mujer, una soltería como presión de una sociedad patriarcal que entendía el matrimonio como único destino de la mujer. Por eso aquí, en una propuesta que presenta a la eterna solterona lorquiana en un todo contemporáneo, la condena de la soltería no es más que una libre decisión personal, pues el papel de la mujer en una sociedad diversa es el que ella quiera que sea. El formato en modo monólogo apuntala con la música y la interpretación de la actriz el conflicto interno de cada personaje en busca de una catarsis redentora que enfatiza con la dimensión de género y la denuncia de la opresión femenina de la época. El complemento musical de la puesta en escena explora esa contemporaneidad del texto que sigue manteniendo toda su fuerza inicial en la rebeldía de la protagonista en busca de su libertad. En definitiva, la Rosita de Paca López Teatro deja al margen las cuestiones de la honra y la reputación, la soltería femenina como tragedia, para ponernos enfrente a la mujer libre, diversa y dueña de sí misma, que una sociedad plural debe tener como base de convivencia. El dueño de esta casa tan grande estaba como loco por una rosa que no conocíamos. Decía que ni la
ni la declinada, que tiene los capullos caídos, ni la inermis, que no tiene espinas. ¡Qué maravilla! Ni una sola espina tiene. Que ni la mirtifolia que viene de Bélgica, ni la sulfurata que brilla en la oscuridad. Que no, que esta rosa que no conocíamos, a todas las demás, se aventajaba en su belleza. Los botánicos la llaman rosa mutable, que quiere decir mutable, ¿eh? ¡Que cambia! Mirad, decía, tan solo un día dura esta rosa. Sí, señor, es flor de un día. Mirad, abierta en la mañana, roja como la sangre está, tanto que el rocío no la toca porque se teme quemar. Abierta en el mediodía, es dura como el coral, el sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. Y cuando empiezan en las ramas los pájaros a cantar, y se desmaya la tarde en las violetas del mar, se pone blanca, con blanco de una mejilla de sal. Y cuando toca la noche, blanco cuerno de metal, y las estrellas avanzan mientras los aires se van, allí, en la raya de lo oscuro, se empieza a deshojar. Pues hasta aquí por hoy, amigas y amigos de Thalía. Vamos a completar este verano y a mediados de septiembre volveremos con las entregas quincenales de Teatrería, la particular visión del teatro en 9 Aroma Televisión. Sed felices, que eso es gratis todavía. Un beso.